La casa atravesaba uno de esos momentos que marcan un antes y un después. No era la primera discusión fuerte ni el primer desacuerdo entre grupos. Pero si había algo distinto en el ambiente, se sentía más denso, más definitivo, como si las palabras ya no fueran simples reacciones del momento, sino decisiones que no tenían vuelta atrás. Durante días, el Cuarto Tierra había sido uno de los núcleos más sólidos dentro del juego, entre risas, estrategias y alianzas. Sus integrantes habían construido una especie de identidad compartida. Sin embargo, como suele pasar en este tipo de convivencias intensas, lo que parecía firme comenzó a resquebrajarse poco a poco, y esa ruptura terminó de concretarse en una escena que nadie esperaba tan pronto. Oriena Marsoli, quien había sido una de las figuras más representativas de ese grupo, decidió romper completamente con esa estructura. No fue una decisión impulsiva ni una reacción aislada. Fue el resultado de varias tensiones acumuladas, de diferencias que ya no podía seguir ignorando y de una incomodidad que había ido creciendo en silencio hasta volverse insoportable. Antes de continuar, te invito a que te suscribas porque aquí hablamos a fondo de tus reality shows favoritos, con análisis, noticias, adelantos y todo lo que realmente importa de cada episodio. Todo comenzó con una conversación aparentemente normal. Algunos integrantes del cuarto estaban reunidos comentando lo ocurrido en los últimos días, analizando movimientos y tratando de entender en qué punto se encontraba cada quien dentro del juego. Pero lo que parecía una charla más, rápidamente se transformó en un momento decisivo. Oriena tomó la palabra. Su tono no era el de alguien que está dudando, era firme, directo, sin espacio para interpretaciones ambiguas. Desde la primera frase, dejó claro que lo que iba a decir no era negociable. Explicó que ya no se sentía parte del grupo, que todo lo que había pasado recientemente le había hecho replantearse su posición dentro de la casa, y que, después de pensarlo, había llegado a una conclusión muy clara: prefería seguir sola. El silencio que se generó en ese momento fue incómodo. Nadie esperaba que lo dijera de forma tan frontal. Algunos intentaron procesar lo que acababan de escuchar, otros simplemente se quedaron observándola, tratando de entender si había alguna posibilidad de revertir la situación. Pero Oriena no dejó espacio para eso. Repitió su postura. Dijo que ya no existía un nosotros en ese cuarto, que la idea de grupo había perdido sentido para ella, que podían seguir los demás si así lo querían, pero que ella no iba a formar parte de eso. Kun no fue uno de los primeros en reaccionar, intentando suavizar el momento con un comentario que buscaba quitarle peso a la situación, pero no funcionó. La seriedad de Oriena dejaba claro que no estaba en un momento para bromas ni para medias tintas. Laura González intercambió miradas con Fabio Agostini, como buscando una explicación o al menos una señal de que aquello podía ser solo un arranque emocional. Pero tampoco hubo respuesta clara. Lo que sí hubo fue una declaración aún más contundente. Oriena dijo que, a partir de ese momento, se consideraba completamente independiente dentro del juego, que no iba a responder por nadie más ni esperaba que nadie respondiera por ella, que cada quien podía tomar sus decisiones, pero que las suyas ya estaban tomadas. Ese fue el punto en el que la situación dejó de ser una discusión interna para convertirse en una ruptura oficial. Pero no se quedó ahí. También dejó claro que, si el grupo decidía seguir existiendo sin ella, debía hacerlo bajo otra identidad. Para Oriena, el nombre que habían construido juntos representaba algo que ya no existía. No le parecía justo que se mantuviera como si nada hubiera pasado. Fue una petición simbólica, pero cargada de significado. Era su forma de cerrar esa etapa. Mientras hablaba, su actitud transmitía una mezcla de cansancio y determinación. No parecía estar buscando aprobación ni tratando de convencer a nadie. Más bien, estaba poniendo un límite, y ese límite no era negociable. En medio de todo esto, también lanzó un mensaje que resonó más allá de la casa. Se dirigió indirectamente a quienes la apoyaban desde afuera, dejando claro que no iba a cambiar su postura por conveniencia. Dijo que si querían apoyarla, que lo hicieran. Y si no, que también lo entendía. No había drama en sus palabras, pero sí una especie de aceptación, como si estuviera preparada para cualquier consecuencia. Esa actitud sorprendió a varios, porque en un entorno donde la mayoría busca mantenerse dentro de alianzas para sobrevivir en el juego, ella estaba haciendo exactamente lo contrario, se estaba desligando voluntariamente. La conversación continuó, pero ya no en el mismo tono. Algunos intentaron hacerle ver que tal vez estaba tomando una decisión apresurada, que podían hablar las cosas, reorganizarse, encontrar un punto medio, pero Oriena no mostró señales de querer retroceder. Para ella, el problema no era puntual, era estructural. Sentía que ya no había una base real sobre la cual reconstruir ese grupo, que las dinámicas habían cambiado, que las prioridades eran distintas y que
En ese contexto, lo más honesto era apartarse. Mientras tanto, el resto del cuarto comenzaba a asimilar lo que estaba ocurriendo. Fabio Agostini, que en otras ocasiones había sido más confrontativo, esta vez optó por mantenerse en silencio durante buena parte de la conversación. Observaba, analizaba, pero no intervenía de forma directa. Stefano Piccioni, por su parte, intentó hacer algunas preguntas, buscando entender mejor las razones detrás de esa decisión. Pero las respuestas que recibió no abrieron nuevas posibilidades, sino que reafirmaron lo que ya era evidente. Oriena había tomado una postura definitiva. La ruptura del cuarto tierra no ocurrió con gritos ni con una pelea explosiva. Fue, en cierto modo, más impactante precisamente por eso. Fue una ruptura fría, clara, sin adornos, y, por lo mismo, difícil de revertir. A partir de ese momento, la dinámica dentro de la casa cambió por completo. El concepto de grupo comenzó a diluirse. Las alianzas, que antes parecían sólidas, empezaron a verse más frágiles, y cada participante tuvo que replantearse su estrategia. Porque si algo dejó claro la decisión de Oriena, es que, en ese juego, nadie tiene asegurado su lugar. La independencia, que para muchos puede ser un riesgo, para ella se convirtió en una forma de recuperar control, de dejar de depender de decisiones colectivas que ya no la representaban. Pero esa libertad también venía con un costo. Estar sola significa enfrentarse a todo sin respaldo. Sin embargo, Oriena parecía estar dispuesta a asumirlo. En los minutos posteriores a su declaración, el ambiente en la casa era completamente distinto. No había gritos, pero sí una tensión palpable, como si todos estuvieran conscientes de que algo importante acababa de cambiar. Y así era. El cuarto tierra, tal como se conocía hasta ese momento, había dejado de existir. No por una decisión colectiva, ni por una estrategia del juego, sino por la determinación de una sola persona que decidió salirse de esa narrativa. A partir de ahí, todo quedó en el aire. Los que se quedaron tendrían que redefinirse. Los que observaban tendrían que decidir de qué lado posicionarse. Y Oriena, ahora independiente, tendría que demostrar si su decisión fue un acto de fortaleza o un riesgo que podría costarle caro. Lo único claro era que la casa ya no era la misma, y que, después de ese momento, cualquier cosa podía pasar.